Hola, bienvenidos a una nueva clase de control. Hoy hablaremos de las funciones de sensibilidad en lazos de control CISO. Inicialmente, pues tenemos nuestra planta. Nuestra planta tiene una entrada manipulada, una salida y tiene dos entradas de perturbación, una perturbación modelada a la entrada y una perturbación modelada a la salida. Tenemos además un sensor que una vez conectado tendrá a su vez un ruido de medición, siempre inherente a cualquier tipo de medición, y tendremos el valor de una señal medida. Y finalmente cerramos nuestro lazo de control con un controlador que toma la señal de error, la diferencia entre la referencia y la señal medida, y genera una acción de control a la entrada de nuestra planta. Hoy vamos a hablar de las llamadas funciones de sensibilidad. Las funciones de sensibilidad nos permiten relacionar las entradas DI, D0, RDS y DMDS con las salidas que tomaremos o que asumiremos que son YDS y UDS en este caso. De esta manera entonces vamos a tener nuestro lazo de control y vamos a llenar esta tabla con los detalles de cada una de las informaciones que vamos completando. Entonces, en primer instante vamos a hallar la función de transferencia entre RDS y YDS. Esa función de transferencia entonces será la función de transferencia del lazo directo CDS-GDS por 1 más la función de transferencia del lazo directo multiplicado por 1, que es el lazo de realimentación. De esa manera obtenemos una función de transferencia que nos relaciona la referencia con la salida, y esa función de transferencia va a tener el nombre de T de 0 o llamada también sensibilidad complementaria. Vamos ahora a construir la relación que existe entre el ruido de medición y la salida del sistema. En este caso, obtenemos entonces la función de transferencia del lazo directo. En el lazo directo tenemos C, G0, pero pasando por el signo menos. 1 más la función de transferencia del lazo directo multiplicada por la del lazo directo, que es 1, multiplicada por la del lazo de realimentación, que es C por G. Finalmente, esa función de transferencia nos da el valor idéntico al anterior, pero con el signo menos, y esa la llamaremos sensibilidad al ruido de medición. Ahora, analizaremos la relación cuando introducimos la perturbación a la entrada, pasamos por este lazo y obtenemos el valor en la señal de control. En este caso vamos a tener la función de transferencia que va desde aquí, entonces lazo directo es G0 por C con signo negativo, ¿cierto? Sobre 1 más la función de transferencia del lazo directo dividido, más, perdón, la función del lazo directo multiplicada por 1, que es el valor de la realimentación. Ahora, analizaremos la relación de la función de transferencia de la perturbación de la salida con respecto a la salida. En este caso, tendremos lazo directo es 1, ¿sí? Sobre 1 más el lazo de realimentación, que es G0C, multiplicado por 1, que es la función de transferencia del lazo directo. Eso nos da lo que llamamos la función de transferencia de sensibilidad. También podemos analizar la función de transferencia entre la referencia y la acción de control, que nos dará, en este caso, la relación S y O, ¿sí?, de la función de referencia a la entrada manipulada. Podemos analizar igualmente la función desde la perturbación
a la acción de control, entonces vamos a tener el lazo directo, vamos a tener menos CDS y vamos a tener el mismo lazo de realimentación y eso nos dará entonces la relación S u O. De la misma manera podemos analizar el impacto de la perturbación sobre la acción de control, de la perturbación, no, del ruido de medición sobre la acción de control. Y por último, el valor de la perturbación a la entrada con respecto a la salida. Si nosotros vemos esta función, hemos visto que tiene un nombre, la llamamos sensibilidad, a esta relación que tenemos entre la perturbación a la salida y la salida de la planta. Y tenemos otra que la llamamos sensibilidad complementaria. Este término complementario viene de la siguiente igualdad. Nosotros sabemos que la sensibilidad sumada a la sensibilidad complementaria nos dará igual a 1. Y aquí podemos ver la prueba. Tenemos aquí la sensibilidad, tenemos aquí la sensibilidad complementaria, la sumamos y nos da numerador y denominador iguales, igual a 1. Ahora podemos ver el análisis de nuestras funciones de transferencia si nosotros asumimos que nuestra planta está dada por la relación de dos polinomios B0 ds sobre A0 ds y el controlador es PDS sobre LDS. Si nosotros hacemos entonces los cálculos para cada una de esas operaciones, vamos a tener que la relación GC va a tener esta expresión, que la relación 1 más GC tendrá esta expresión y finalmente la sensibilidad complementaria, la suma de las dos, que nos dará idénticamente 1, y vamos a tener la relación SUO y SIO de acuerdo a cómo las tenemos aquí en la transparencia. También podemos analizar, en este caso, en un ejemplo, vamos a ver cuál es la forma que tienen estas funciones de transferencia. Entonces, inicialmente vamos a ver que S de 0, si nosotros asumimos en este caso, en nuestro ejemplo, una planta que es 1 sobre S más 3 y un controlador que es K sobre S, vamos a tener la expresión GC es igual a K sobre SS más 3 y vamos a tener la expresión 1 más GC de este estilo. De esta manera nos da una sensibilidad que tiene esta forma. Vamos a tener una sensibilidad complementaria que tiene esta forma. Observe que la ganancia en estado estacionario de la sensibilidad complementaria es 1, lo cual quiere decir que el sistema alcanza o sigue la referencia en estado estacionario. Vamos a tener que la relación entre la perturbación a la salida y la acción de control está representada de esta forma. Y finalmente, la relación que existe entre la perturbación de entrada y la salida va a tener la forma que estamos viendo aquí. Veamos un análisis de esas funciones de transferencia a ver qué tan distintas o qué información podemos obtener de ellas. En este caso, nosotros tenemos la planta, que es 1 sobre S más 3, que tiene esta forma en su diagrama de Bode. Tenemos el controlador, que tiene esta forma. Podemos ver es un integrador puro, con una ganancia K. Podemos igualmente ver, en esta otra gráfica, podemos ver el efecto que tenemos. Tenemos la planta, tenemos el controlador, tenemos el producto de planta por controlador y tenemos la función de sensibilidad complementaria. Vemos que la función de sensibilidad complementaria tiene una banda plana de 0 dB, es decir, aquí sigue la referencia y luego comienza a presentar una caída a partir más o menos de 1 radian. También podemos ver como elemento interesante es
que la función de transferencia de lazo cerrado la podemos ver como la función de transferencia GC y vemos el corte que tiene con el eje de los 0 dB. Y fíjense que prácticamente a partir de la función de transferencia de lazo abierto, yo puedo construir la gráfica de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí? Esta es la función de transferencia de lazo abierto y puedo construir la de lazo cerrado simplemente trazando una línea en 0 dB y observen que nos da la curva que tenemos en este caso. Aquí podemos observar las funciones de sensibilidad complementaria y la función de sensibilidad. Como ustedes pueden ver, pues las dos, a medida que la sensibilidad complementaria decae, la sensibilidad sube. ¿Sí? Y viceversa, a medida que la sensibilidad disminuye, la sensibilidad complementaria se acerca a 1. Aquí pueden ustedes observar a qué se refiere la sensibilidad complementaria, es esta línea, y la sensibilidad es esta función de transferencia. En este caso vamos a ver la sensibilidad, que ya la hemos visto, el efecto de la perturbación en la salida. Se puede observar claramente que tiene una forma de pasa alto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una perturbación, esa perturbación desaparecerá en estado estacionario, pero tendrá un transitorio que es visible. En el caso de la función SIO, que me muestra el efecto de la perturbación de entrada sobre la salida, nosotros vemos que en estado estacionario se va a ver disipada la perturbación, pero durante un periodo en la transición va a ser observable. Si la perturbación a la entrada es demasiado rápida, tampoco tiene ningún efecto sobre la salida. En este caso tenemos por último la función de sensibilidad, que vemos nuevamente es un paso alto, la función de sensibilidad con respecto a las perturbaciones de entrada, que es un paso bajo, y el efecto que tiene la perturbación de la salida sobre la acción de control, que en este caso podemos ver tiene la forma de un paso abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aparece una perturbación a la salida, esa perturbación de la salida se va a ver inmediatamente reflejada en una acción de control, y si la perturbación es sostenida, se verá como una acción en estado estacionario. En conclusión, hemos visto las funciones de sensibilidad. Las funciones de sensibilidad nos permiten hacer un análisis de las distintas relaciones entrada-salida que hay en el controlador y nos van a facilitar en un futuro el diseño basado en frecuencia. Muchas gracias.